Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla el pastor Juan Carlos Alcántara. Yo quiero compartir una porción de la palabra del Señor en el libro de San Juan, su capítulo 13, verso 4 en adelante. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Dice el 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús, el Dios encapsulado en un cuerpo humano, en un cuerpo común y corriente, sin nada por el cual llamar la atención. El cuerpo de Jesús no era un cuerpo sobrenatural, era un cuerpo natural, un cuerpo que se enfermaba normal, como usted, como el suyo, como el mío. Jesús, tomando el ejemplo de la costumbre de Israel, que había en Israel, de lavarle los pies a los visitantes. En Israel había una costumbre. Las calles de Israel eran polvorientas y se usaban unas sandalias que apenas cubrían los pies, o la planta de los pies, que era lo que mayormente cubría. Todo el pie en el área de arriba se quedaba descubierto. Y cuando esa persona iba a un lugar a visitarlo, como símbolo de que era bienvenido, buscaban el siervo de menor categoría para que le lavase los pies y recibiese un refrigerio al calor que sentía. Jesús, tomando esa acción, Jesús decide lavarle los pies a su discípulo también, pero en este caso no porque ellos eran visitantes, sino porque él quería darle un ejemplo de servicio, un ejemplo de igualdad entre hermanos. Y Jesús, que era un hombre que enseñaba con la práctica, dice la Biblia que él se quitó su manto, se quitó en este caso la autoridad de maestro y tomó la de siervo, como siempre era un siervo. Dice la Biblia que se ciñó una toalla, se puso una toalla y echó agua en un lebrillo. ¿Y sabe qué quiere decir con eso? Que Jesús se estaba asemejando al siervo más vil que había en un hogar. Y dice la Biblia que él empezó a lavar los pies del apóstol Pedro. Y Pedro dice, no, maestro, tú no vas a hacer eso. ¿Cómo va a ser que tú vas a hacer esas cosas? Siendo tú el maestro. Te estoy parafraseando. Y el maestro le dice, deja que te lave porque te conviene. Entonces él le dice, si tú no te dejas que te lave los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Entonces el apóstol Pedro reacciona y dice, aguántate, si es así, báñame porque yo quiero tener parte contigo. Pero Jesús le dice, ya todos estáis limpios, excepto uno, hablando de Judas. Y Jesús empieza a lavarle los pies uno a uno. Cuando él termina le dice, vosotros decís que soy maestro, y es verdad que soy maestro. Ahora bien, si en mi calidad de maestro yo he hecho esto que le he enseñado, voy a usar la palabra, si yo le he hecho esta bajeza, que me he bajado de mi estatura para asemejarme a ustedes, cuánto más ustedes no lo harán con sus semejantes. Porque ejemplo os he dado para que como yo haga, vosotros también hagáis. Jesús le está dando el mayor ejemplo de humildad que puede existir en toda la humanidad. Y póngase a pensar, el creador lavándole los pies a su criatura. Aquel creador que creó la humanidad, que creó las constelaciones, que creó las estrellas, le enseñó un ejemplo de humildad. Con eso Jesús destrozó toda teoría de grandeza en el ser humano. El ser humano, después que lee eso, si era grande, debe dejar de ser grande. Si se creía importante, debe de dejar de creerse que es importante. Porque el importante de los importantes, dice aquí, míralo ahí, míralo ahí. El importante de los importantes leyó, donde yo leí, ejecutó, y dijo que él le lavó los pies, y si yo le lavé los pies, cuánto más ustedes lo harán. Pero es lamentablemente ver cómo aquellos que se llaman siervos solamente tienen ese nombre de un seudónimo,
que más le interesa el seudónimo de apóstol, de profeta, de apóstol, de evangelista, pero que en sus acciones simplemente son nombres, no son efectivos porque no hacen el objetivo del nombre. En el mundo el título es importante. Aquí adentro en el Evangelio la función del título es lo que importa. Cuando usted dice que es un apóstol, ¿sabe qué es lo importante de ser apóstol? La función del título, que es servir. Cuando usted dice que es pastor, ¿usted sabe cuál es lo importante? La función del título, no es el nombre. Entonces hay gente dentro de la iglesia que se creen demasiado grandes, que se entienden que ya ellos no pueden servir porque tienen un seudónimo, que posiblemente muchos de ellos se lo pusieron, porque Dios lo llamó como X cosa y su ministerio ha ido siendo progresivo. ¿Por qué digo progresivo? Porque empezaron como evangelistas, hoy son unos apóstoles, pero unos apóstoles entre comillas que lamentablemente no han fundado ningún tipo de iglesia. Tú lo llamas y te hablan hay que hablar con una secretaria para que tú puedas ser atendido por ellos. Y lamentablemente necesitamos personas que puedan servir, personas de un servicio original, personas que sean capaces de servir y quitarse el título que no le sirve de nada si el objetivo no es el servicio. Jesús lavó los pies de su discípulo, siendo él el más grande de los grandes. ¿Quién te crees tú que no puedes servir a los demás? ¿Quién te crees tú que para tú aceptar una invitación tú tienes que poner condiciones? Que hay que ponerte X bebidas, que hay que entregarte de X horas a X horas, que tiene que entregarte tales cosas. Pero Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado como siervo del Señor? ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde se fue el espíritu de humildad? Que se metió el espíritu de grandeza dentro de la iglesia. Necesitamos reaccionar. Usted fue llamado para servir, no importando la posición que usted ocupe dentro de una iglesia. Usted simplemente es un siervo, usted no es más nada de ahí. Y es un siervo si hace lo que tenía que hacer. Porque para lo que usted está haciendo, usted no hay que agradecerle. Usted fue hecho para servir simplemente. Y la grandeza de estar aquí adentro es el servicio. Porque cuando eligieron a los 7 diáconos, ¿sabe para qué ellos necesitaban el Espíritu? Para servir comida. ¿Sabe por qué necesitaban el Espíritu? Porque si tenían el Espíritu, iban a servir justamente. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen seudónimo de nombre, que no están sirviendo, que hoy hay que servir? Personas que tienen un espíritu de grandeza, que ya la humildad se le ha ido. Y a los que son altivos, Dios los mira de lejos. Pastores que para tú hablar con ellos hay que ingeniarse una cita, hay que hacer una reunión X. ¿Qué está pasando con la iglesia? Y lo de la cita no está mal si hay alguien primero, pero si puedes atenderlo ahora, ¿por qué no lo atiendes si tú estás para servir a la iglesia donde se te ha llamado? ¿Por qué es tan difícil contactarte contigo para simplemente ir a un culto? Porque hay que poner tantas normas si tú eres un siervo. La grandeza aquí adentro no existe porque el único grande es Jesús. Si el Señor le puso en la cúspide, Él le puede bajar. Si el Señor le subió allá arriba, lo puede volver al pozo cenagoso donde le sacó, a lo más vil de donde usted estaba. Creo que la grandeza aquí adentro en el pueblo no debe existir. Es necesario que vuelva a tomar la toalla del servicio, te la ciña, busca un lebrillo, le eche agua y busca a tus hermanos dentro de la iglesia y empieza a lavarle los pies, que ese es el lugar que te corresponde. Déjale la grandeza al Señor Jesucristo. Déjale los reconocimientos al Señor Jesucristo. Y vuelve otra vez al lebrillo, vuelve otra vez a la toalla, a esta toalla, y cíñetela. Y empieza a lavarle los pies a tus hermanos. Porque aquí no hay grande. Eso de apóstol, si no es para servir, no sirve de nada. Eso de profeta, si no es para servir, no sirve de nada. Eso de pastor, si no es para servir, no sirve de nada. Si tú no sirves, tú no sirves. Necesitamos ser como Jesús.
un hombre que sirvió, un hombre que se dedicó a cuidar a los demás. Hoy hay que cuidarnos a nosotros. Hoy hay que darnos a nosotros porque nosotros no podemos dar. Hoy hay que hacer un sinnúmero de cosas con el ungido del Señor. El ungido murió en una cruz. El ungido fue abofeteado. El ungido fue escupido. El ungido le pusieron una corona de espina en su cabeza. El ungido cargó una cruz. El ungido no le creyeron. ¿Y quién te crees tú? Tú no has cargado una cruz. A ti no se te ha puesto una corona de espina. A ti no se te ha escupido. Tú no has muerto en la cruz que cargaste. Jesús sí. Y Él merece toda grandeza. Usted simplemente es un siervo. Si se cree grande, vaya otra vez al altar y dígale: Señor, bájame de la nube donde estoy, que se me ha subido lo sumo a la cabeza. Porque necesitamos servir. Y servir es servir sin interés. Cuando alguien me necesite, cuando alguien te necesita, toma la toalla y dile: aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Tengo que lavarte los pies. Aquí estoy para hacerlo. Porque soy un siervo, lo cual es lo más grande que un hombre puede ser llamado. No apóstol, no pastor, no evangelista, no profeta. El nombre más grande que un hombre puede recibir aquí adentro en el evangelio, ¿sabe cuál es? Siervo. Siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra siervo es esclavo. Porque en la Reina Valera no aparece la palabra esclavo, aparece siervo. Pero eso es lo que significa la palabra siervo, esclavo. Y el esclavo no se queja. El esclavo simplemente hace para lo cual está siendo esclavo, para lo cual fue comprado. Y usted fue comprado a precio de sangre para servir. Dedíquese a servir. Cuando alguien le llame para hacer algo en la iglesia, diga: aquí estoy. Y deje la grandeza, deje de estar pidiendo cosas que usted no merece. Porque lo único que usted merece es el banco, el último banco. Si se cree grande, es el último banco que usted merece. Amén. Entonces deje de estar pidiendo, deje de estar creyendo que usted es alguien. Usted es lo que Jesucristo dijo que es, un siervo. Más de ahí, usted no es nada. Ya basta de tanta grandeza, basta de tantos pastores creerse que son más importantes, basta de tantos evangelistas creerse que hay que hacerlo fanfarria para invitarlo. Evangelistas que cuando es una iglesia pequeñita, que saben que no hay ofrenda mucha, toman esa oportunidad, y cuando le llamo una iglesia más grande, suspenden la de más pequeña simplemente porque el sobre allí será más grande, y te llamas un siervo. Que lo que hace hay que pagarte y te llamas un siervo. ¿Cuán equivocado estás de la palabra servicio? Necesitamos retornar a la cruz, a los pies de esa cruz, porque allí es donde mueren los que tienen espíritu de grandeza. Si tú tienes espíritu de grandeza, te alejaste de la cruz. Vuelve a la cruz, donde muere la grandeza que hay en el ser humano. Solamente somos siervos, estamos para servir. Vuelve a la cruz, porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le habló el pastor Juan Carlos Alcántara. Cíñete tu toalla y empieza a servir. Y déjale la grandeza a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.